Amigas, amigos de altorre.com, buenas tardes. Comentarles esta mañana el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, comentó dos puntos que me parecen básicos y muy importantes para el pueblo de Michoacán, para los michoacanos, para los morelianos, pero particularmente para el magisterio michoacano. ¿De qué trata este asunto? Bueno, él señala que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022 se estarían aprobando alrededor de 6,000 millones más para Michoacán. Esto, dijo el gobernador, es un logro. El gobernador electo dijo es un logro para el estado de Michoacán, que beneficiará este déficit que viene arrastrando el estado durante varios años. También señala que se tendrá que gestionar aún más recursos para poder sanear más las finanzas públicas y poder transitar a un mejor estado en materia financiera. Primero, señalar que para nosotros es una noticia positiva, altamente positiva, que en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, en el PEF, contenga un aumento de casi el 6% del presupuesto para Michoacán, de que esto se refleja en un aumento de 6,479 millones de pesos en aumento del presupuesto para las michoacanas y los michoacanos. Eso es una muy buena noticia. Los esfuerzos que hemos venido haciendo en múltiples reuniones con funcionarios federales, todo indica van a tener de manera positiva un resultado, porque varios de estos proyectos que son en materia de salud, infraestructura social, como temas de agua, carreteras y fortalecimiento a municipios, pues ya viene reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 de manera muy positiva, que eso es lo que buscamos, el cambio positivo para Michoacán, cambio verdadero, cambio positivo para el bienestar de las michoacanas y los michoacanos. Próximamente tendremos reuniones con diputados federales de las fuerzas políticas que representan en San Lázaro a Michoacán, no nada más con diputados federales de Morena, sino también con diputados federales del PAN, del PRD, de PT, de todas las fuerzas políticas de Michoacán, para hacer causa común en torno al presupuesto de egresos de la Federación. Creo que esto es uno de los puntos que nos unen, que nos hacen coincidir en favor y de manera positiva por Michoacán. En ese contexto platicamos con los diputados de Acción Nacional, los diputados michoacanos de Acción Nacional, a quienes cuestionamos sobre este aumento al presupuesto del que habla el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, y bueno, esto es lo que nos comentan. Muchísimas gracias. Sí, hay dos partidas, me imagino que a esas dos son las que se refiere Alfredo, que suben, y esto es una fórmula que tiene un poco de engaño. Déjenme comentarles un poco. En los últimos 2 años se ha ejercido una práctica de poder simular los ingresos. Entonces se simulan mayores ingresos y luego, y ustedes lo han escuchado en muchas de las ruedas de prensa, le llega menos al Ejecutivo Estatal y a los municipios. Entonces, me imagino que a lo que se refería a las participaciones, entidades federativas y municipios, que pasa de 28,800 a 33,400, teniendo una diferencia de 4,000, casi 600, un 12.5%. El problema de es que está totalmente ligado a la recaudación, que hace momentos hablamos
que ellos le están metiendo en el tema de IVA, ISR y IEPS una alta muy significativa, casi de 600 mil millones a nivel nacional. Si esto no se da, entonces se reduce. Entonces esto tenemos que tener mucho cuidado, porque pudiéramos comprometer este recurso sin tenerlo. Y hablo también de las aportaciones federales a entidades federativas y municipios, que oscila de 32.264 millones a 33.000, que nos da una diferencia de 2.638 millones. Pero estas dos se dan por fórmula. Entonces tenemos que cuidar mucho que la oscilación que pueda haber presupuestal no vaya a ser una alucinación, y que al final se hagan compromisos presupuestales con las diferentes entidades y no se dé. Y en el tema que tú me preguntabas de educación pública, solo se ventila en el presupuesto un ejercicio de adicional de 473 millones, que como todos saben no es suficiente. Necesitamos por lo menos entre 6,000 millones, 5,000 millones para poder tapar el hueco que dejó Leonel, que hoy eres legislador, ojalá nos pueda ayudar para tapar sus huecos, ¿no? Lo que se lo quiero especificar, el incremento no está sustentado por ingresos ordinarios, sino está sustentado en una recaudación de ISR, IVA, por un crecimiento que no existe del 4% y que nunca lo hemos tenido. Entonces eso va a ser muy difícil de que se dé, y al no tenerlo, entonces vamos a regresar, y entonces los diputados locales tendrán que tener este precedente para que no lo incorporen al ejercicio presupuestal, porque no está bien sustentado y bien definido. En un segundo punto, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que ya existen disponibles en las arcas del gobierno de Michoacán alrededor de 564 millones de pesos que deberán ser utilizados para el pago del magisterio. Dijo que con este recurso se puede ya pagar lo que corresponde a la primera quincena del mes de agosto, lo que se llamaría la quincena número 15. Esto con las participaciones, con el acumulado de las participaciones federales. Escuchemos nuevamente a Ramírez Bedoya. Porque el gobierno federal ha estado depositando de manera constante, quincena con quincena, los recursos que le corresponden al gobierno federal. Esto quiere decir que son aproximadamente 564 millones de pesos que tiene disponible el gobierno del estado para cubrir algunas quincenas que adeuda a las plazas estatales. Tenemos nosotros el cálculo de que deben ser aproximadamente 564 millones de pesos los que ya están en las arcas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para pagarle a los maestros y a las maestras, por lo menos la quincena número 15 del mes de agosto, que ya debería estarse cubriendo oportunamente con lo que se acumula de las aportaciones federales, debería pagarse esta quincena. Tenemos información muy puntual en ese sentido, y para que también sepa el gobierno del estado que no los puede, ¿cómo decirlo?, meterlos en la licuadora, ¿no? Aunque en este gobierno creo que no usaron licuadora, sino usaron molcajete para los recursos. Hicieron un batidillo ahí tremendo. Entonces, a ver, allá hay recursos y los estamos observando. En este orden de ideas y después de estas afirmaciones, platicamos con el gobernador de Michoacán, el gobernador constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y le cuestionamos sobre esta entrega de recursos que ya estarían disponibles en las arcas de la Secretaría de Finanzas, y esto es lo que nos contestó.
Dice Bedoya que ya hay 500 millones, más de 500 millones para pagarle al magisterio, sí. Falso. No ha llegado ni un peso de lo que supuestamente ellos habían gestionado. Gobernador. Finalmente, y en el tema de rendición de cuentas, el gobernador electo dijo que se reunió con el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, con quien, bueno, pues tuvieron una reunión muy provechosa y quien le dejó claro que las auditorías del Estado de Michoacán, la Auditoría Superior de Michoacán, ya no tiene facultades para analizar, fiscalizar las cuentas de los municipios. Por ello, hizo un llamado a los presidentes municipales salientes y entrantes para que no se dejen engañar por quien ya no tiene facultades para revisar sus cuentas. Escuchemos nuevamente a Ramírez Bedoya. Aquí un mensaje claro para los presidentes municipales salientes y entrantes. La Auditoría Superior de Michoacán no puede ya por ley realizar auditorías para que no se dejen o no los malinformen a los presidentes municipales salientes y entrantes. ¿Sí? No puede la Auditoría Superior de Michoacán realizar auditorías si no tiene el convenio, la autorización de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Sí? Hay una opinión en la Cámara de Diputados Federales de que en base a las leyes de Hacienda y demás, pues básicamente ya las auditorías superiores de los estados pues ya están muy reducidas en sus atribuciones y valdría la pena replantear si es necesario que sigan existiendo las auditorías superiores locales.